ahora vamos a hacer un círculo de más o menos 20 sillas, ¿no? Que creo que somos ahora. Más o menos. Sentamos el círculo pues, para seguir la tertulia. Ya no está. Vamos a poner esto, vamos a dejar libre. Si no, vamos a hacer una cosa, ¿verdad? Voy a grabar desde ahí. Seguimos honrados contigo, bien. Porque ahora te podrías ir. Tiene ganas de... Vale. Sí, bonito. Ahora nos dejamos. Más cerquita, a ver. ¿No? Hola. Bueno, pues iniciemos con historia por ejemplo. ¿Sí? Pues yo voy a decirte que no, que pienso que el 15M está fuerte. Lo que pasa es que falta una pequeña propuesta a lo mejor, pero yo creo que esto va a seguir y que incluso va a ser mucho más multitudinario y va a traspasar fronteras como ya lo ha hecho. Yo creo que no se pierde, lo que pasa es que es muy difícil mantener un movimiento sin liderazgo, pero bueno, pues también es muy interesante. Y luego quiero decir otra cosa, que qué poco le interesará a la Iglesia este movimiento, ¿no? ¿O no? Volvemos a Quijote. A ver. Y con la Iglesia hemos topado. Con la Iglesia hemos topado. Aunque pienso que es absolutamente cristiano, ¿no? Por lo social. Sí. Claro, la justicia social de la Iglesia. Sí. ¡Ay! ¿Dónde está? No, y hemos hecho mención a ella. Palabras. En cuanto al humanismo personalista, tiene mucho que ver con lo que es la doctrina social de la Iglesia. El problema es hacia dónde miran las jerarquías. Porque a mí me consta que hay movimientos cristianos de base. Sí. No me sale el nombre ahora mismo, aparte de gente en entidades como Cáritas, Manos Unidas, Intermón, etcétera. Intermón se vende hoy como el ejemplo, y Intermón como fan, realmente como jesuitas. Los jesuitas también, ellos saben moverse por otros sitios, los tienes tanto en la teología de la liberación como en la curia vaticana. Sí. Por tanto, No, y en contra también. Entonces, ¿dónde está la Iglesia? Pues yo creo que el movimiento de Iglesia de base, a niveles incluso de algunos obispos, de ciertas congregaciones religiosas y demás, sí están comprometidos, porque curiosamente, con todo lo que se habla de esta ayuda al tercer mundo, de compromiso y demás, el único que se está viendo hoy por hoy, que es realmente efectivo, son los misioneros. Y la inmensa mayoría de misioneros que hay en el mundo siguen siendo perteneciendo a la Iglesia Católica. Y están aportando. Que luego las jerarquías están como están, que luego te salen con desmanes como el otro día en la homilía de Viernes Santo, el obispo de Alcalá con las paranoias estas. Y que no le llamen a capítulo también, pues ese es el problema. Yo sí que creo que el 15M, no el 15M, yo creo que con las medidas que se están imponiendo en todos los países ahora mismo en Europa, ¿no? Del control del déficit, de estos ajustes tan salvajes, no va a quedar más remedio que la gente siga saliendo. O sea, porque nos están ajustando tanto y ahogando tanto. Se hablaba en la prensa, ¿no? Que es 1.700.000 familias, Sí. que ninguno de sus miembros trabaja. Hablábamos antes del desayuno, ¿no? Que se había una economía sumergida, ¿no? Para que siga manteniendo esto, porque si no nos explica, ¿no? Que allí hubiese tantas caravanas de coches saliendo de las capitales para irse este puente, ¿no? Pero sí que está claro que 6 millones de personas en el paro, yo no sé cómo lo podemos aguantar, es el 25% de la población activa y sigue creciendo. Entonces, estallidos sociales yo creo que va a haber Exactamente, es un detonante. y va a ser un detonante fuerte, porque Se ¿hasta hablaba, dónde nos van a pedir que nos apretemos? se hablaba antes de reformas o de revolución. Que el problema es eso, el detonar, lo que estaba comentando Carlos.
el detonante social, el grito social, esa protesta que lleve a un cambio de mentalidad, ¿dónde está? Lo que comentábamos esta mañana, que hacía mención, que comentábamos esta mañana, en el desayuno, las salidas de la ciudad para pasar un puente. Yo lo que recordaba en plan jocoso era la canción aquella de Sabina, de discos anteriores, de la crisis. ¿Dónde está la crisis? Decía, Marte ya había que esperar, ¿no? Por lo visto estaban esperando un rato. Pues aquí lo mismo, la gente sale, la gente se mueve. ¿Dónde está esa crisis? ¿Dónde está realmente? Lo que más me preocupa es dónde está esa conciencia social de que la cosa está mal y de que esto tiene visos de que si no lo cambiamos, si no le damos el toque de atención a nuestra clase dirigente, nos acaba engullendo. Para mí, desde el punto de vista, no sé qué es más problemático, qué me inquieta más moralmente, si que haya casi 6 millones de parados o que la gente dé por buena que me sigo yendo de vacaciones, me sigo yendo de puente, porque al fin y al cabo, vale, estoy en paro, pero como vivo de economía sumergida, es que no sé qué es más grave realmente, si el paro que hay, o que realmente no hay estallido social, no hay conflicto social, porque hay una bolsa de economía sumergida del 25, casi 30%, lo cual me indica que de ahí estamos a un paso comentábamos esta misma mañana, estamos a un paso de convertirnos en una auténtica república bananera. Y si damos por bueno el vivir de la picaresca, del no declarar impuestos, del no hacer facturas, de no contribuir, o sea, soy un aprovechado de la sociedad, estoy intentando aprovecharme de los servicios que pone el Estado, de los servicios que pone la nación, y que en teoría debería contribuir con mis impuestos, con mi participación y demás. A mí me gustaría lanzar una pregunta que yo me hago, porque, vale, hay muchos casos seguramente que están con personas que viven de la economía sumergida, pero seguro que hay mucha gente que no, y seguro que hay mucha gente que vive realmente del subsidio de desempleo. Y cuando ese subsidio de desempleo finalice para todos, que yo ya conozco casos de personas que ha finalizado y siguen viviendo pues gracias a estar con sus padres o lo que sea, me pregunto que qué sucederá, pero no me sé dar una respuesta. De todo ese grupo de personas que cuando dejen de percibir esa ayuda y realmente no exista más, una persona más otra persona más otra persona, pues que no sé qué va a pasar. Yo creo que aquí se ha mantenido, no solamente aparte que hay esa economía sumergida, esto se está manteniendo en esta calma tensa debido a las familias, ¿no? Esa figura tan denostada, ¿no? Que es la familia, ¿no? Esa institución tan denostada que se le ataca tanto muchas veces, pero realmente es la que está aguantando a esos familiares que se están quedando sin medios, ¿no? Acogiéndolos en su casa, si les echan de casa, pues si comemos 8, comeremos 12, pero eso también se va a acabar, es decir, llega un momento que se van sumando más a la mesa, y yo creo que efectivamente esto del 15M va a explotar y no se va a llamar 15M, es que va a ser otra cosa, yo creo, al final, ¿no? Porque al final lo que está pasando en este país es que nuestros políticos en este momento de emergencia, cada uno va a lo suyo, sigue yendo a lo suyo, o sea, se les ha dado toques de atención por la gente, por la sociedad, pero es que no se ponen de acuerdo para nada en este momento. O sea, hay dos partidos mayoritarios que tienen 20 y tantos millones de votos y es que no se ponen de acuerdo para nada, ni para gestionar esto. Entonces, ¿qué podemos esperar de ellos? Nada, y la gente se está cansando, yo creo. Y yo creo que todo lo que viene puede ser malo en el sentido de violencia, pero yo no le veo otra salida. O sea, la gente tiene que comer, la gente tiene que tener una esperanza de algo y se la están quitando. Vete aquí. No, yo estaba reflexionando un poco de que cuando nosotros vemos los desahucios en televisión, los vemos como lejanos, como algo que ocurre en un barrio que no es el nuestro, como algo que está allí que como que no tiene nada que ver, hasta que al lado de tu casa se produce. Pero yo tengo la amiga de mi hija que no trabaja ya, que paga 800 euros de consideración de la hipoteca. Le ayudamos entre los que podemos, ¿no? Entonces esta chica, ¿qué plan tiene? No tiene padres, sus hermanas están en la misma situación, le quitan la casa, se va a la calle, tampoco tiene dinero para pagarse un alquiler, entonces realmente te duele,
Te duele cuando lo tienes cerca, porque la televisión amortigua, está allí, en la pantalla. Bueno, yo en cuanto, por no centrar la cuestión en el 15M y en la situación actual y demás, y también un poco más a un ámbito más teórico, yo en la presentación he hecho un poco de menos lo que me parece a mí que es el elemento fundamental, que es el de la deslocalización, ¿verdad? La globalización supone fundamentalmente, fundamentalmente no, teóricamente, que hay una caída de fronteras, que hay una caída de impedimentos para la libre circulación de personas y de productos y demás, y automáticamente surge una cuestión matemática, ¿no? La cuestión es de la competitividad. Claro, ¿cómo decirlo? En lenguaje estrictamente matemático, sí, seguramente es infinitamente más económico fabricar cualquier producto en China que fabricarlo en Europa, por lo cual la lógica te dice que China o estos países llamados emergentes como China, India, Hispanoamérica y demás, que tienen un potencial competitivo muy superior, con lo cual lo que tú quieras producir o fabricar en otro punto del mundo pues necesariamente va a partir con una desventaja competitiva. Y yo creo que ahí es donde está el error, porque los productos europeos o españoles, si queréis que centremos mucho más el tiro, no son competitivos porque están fabricados bajo unas condiciones de justicia social, unas condiciones de digamos, humanitarismo laboral, si queréis que lo llamemos así, por inventar un neologismo, hacen que ese producto resulte caro. Si la alternativa es que el aparato que yo quiero comprar lo construya un niño en Pakistán que muera con 14 años de absolutamente agotamiento porque está trabajando y tal, ahí hay algo que entiendo que está fallando. Siempre va a ser más competitivo un niño de 10 años en Pakistán para elaborar determinado producto según cuál y qué, ¿no? Pero ese es el error, o sea, eso no se puede aceptar. Comprar productos europeos significa que la persona que lo ha fabricado, la empresa que lo ha fabricado, lo ha fabricado bajo unas condiciones que son acordes con los derechos humanos y fundamentalmente pues acordes con el concepto de la persona y del trabajador. De alguna manera, la solución en parte, o aparte, mejor dicho, de los problemas que se nos presentan, es el boicot hacia los productos, porque no se pueden comprar, no se pueden vender en Europa ningún producto que no haya sido elaborado bajo unos estrictos criterios de salubridad, de descanso, de justicia retributiva, etcétera, en el producto que se está poniendo ahora. El tema de la deslocalización, aunque no se ha tocado en profundidad, sí se ha dado algunas pinceladas cuando hablaba del tema de los mercados, los comercios y demás, y es que no tengo nada más que añadir a lo que tú has dicho, es que es así, el boicot hacia cualquier tipo de producto que no cumple unos parámetros de calidad. Volvemos a la perversión del sistema, que te dice que compres barato, que compres tal. No sé si escuchasteis el otro día una intervención en Onda Cero por la tarde, en el programa de Julio Otero, de un español que ha inventado unas bombillas que son casi eternas. Pues las bombillas, ciertas compañías eléctricas boicoteándolo completamente, y de ahí, tirando un poquito más de la cuerda, se demuestra que la inmensa mayoría de los productos electrodomésticos que tenemos en casa, de los aparatos que utilizamos, del móvil y demás, están programados para tener una carga. Eso se llama para tener una vida útil, obsolescencia programada. Esa obsolescencia programada, entonces el propio sistema te está diciendo no, cambia, te va a salir más caro el repararlo que el comprarte otro nuevo, cambia, consume. El sistema nos quiere como eso, como consumidores. Y claro, como cambia, consume y tal, pues muchas veces tengo que ir, si es que no puedo consumir esto, ¿dónde voy? A lo más barato. Oye, que las zapatillas esas que estás llevando las están haciendo niños por €1 al día, 12 horas de trabajo. Son de marca, vale, tal, no sé qué. Y eso no se ve, eso no te lo cuesta. Es que contra eso no podemos ser competitivos, ¿sabes? Contra eso es la concienciación de lo que tú estabas diciendo. Eso es competencia desleal, claro, básicamente. No, aparte de injusticia social. Aparte de injusticia social, es completamente globalizada, porque
además ahí ya entramos en cuestiones de relativismo cultural y tal. Bueno, esta gente está acostumbrada a eso, eso es normal, en fin, eso seguramente desde nuestro punto de vista, nuestro sistema de valores posiblemente sea muy criticable, pero también hay que darle cierta parte de razón, porque hay otros sistemas de valores que son diferentes y a ver cuál tiene la razón. Eso es muy complicado, ¿no? Pero independientemente de eso, es que por autoprotección, ¿no? Yo, como no puedo ser competitivo, pero no puedo ser competitivo porque no soy tan mala persona como tú, porque no tengo a niños trabajando haciendo balones de fútbol, ¿verdad? O sea, que es un problema ético. Lo que no podemos hacer es montar un negocio, un sistema que donde se premie y lo que salga ganando sea el comportamiento no ético con las personas. Es que ese es nuestro valor competitivo. Nuestro valor competitivo es, mire usted, con este balón va a vivir pues, una familia dignamente en Europa, es decir, que donde se va a consumir y además con todas las garantías. Ese es nuestro valor competitivo. Ahora, ¿cómo convencer a las grandes corporaciones y tal de que supongo que tendría que ser un movimiento? Le damos una vuelta de tuerca más a la perversión. Sí, ahora mismo hay unos parámetros de calidad, hay unos parámetros de cierta equidad, de justicia social, de compromiso ético, de no competencia desleal y demás. Con las reformas laborales que se están aprobando continuamente, estamos viendo una merma en los derechos sociales, en los derechos laborales y demás. Entonces, es decir, seguimos manteniendo esa competencia desleal de esos niños que trabajan horas por un sueldo mísero, sin condiciones de sanidad, de salubridad ninguna y demás, mientras aquí encima te están diciendo que te aprietes el cinturón, que bajes tus pretensiones, que bajes tus derechos sociales y que prácticamente, pues eso, la sanidad, no que la copagues, sino que la repagues. Porque lo del copago también es un invento que se ha sacado. ¿Qué copago? Copago ya estamos copagando desde el primer momento. Ahora lo que te piden es que encima te rasques el bolsillo para pagar lo que ya está pagado. Entonces, si damos esa vuelta de tuerca más, es decir, ¿qué abogan? Porque nos convirtamos en chinos, en niños pakistaníes, en... Claro, eso. Es que es el modelo que es más competitivo. Bueno, te doy la palabra. Yo iba a contestar antes cosas que decía él, pero bueno, enlazando lo que dices tú, eso es lo que vengo manteniendo yo hace mucho tiempo, ¿no? Pero hay que dar un paso más, ¿no? Porque aquí hay, desde el punto de vista nuestro, perfecto, eso es así. Luego está el capital que es el que lleva la inversión al otro lado. Y luego hay algo muy importante, que es donde yo creo que empieza el espíritu revolucionario, que es aquel que tiene que comer. Porque el tema es que nosotros hablamos por nosotros, y el discurso, ya te digo, estoy totalmente de acuerdo y lo vengo manteniendo hace ya mucho tiempo eso, ¿no? Pero nos olvidamos del que no tiene para comer. Y ahí es donde viene la revolución aquí, porque claro, ellos hacen lo que deben de hacer, lo que les impone incluso el instinto de supervivencia, que es que tienen que comer. Y ellos están dispuestos a trabajar. Pero ahora, nosotros también tenemos que plantearnos qué estamos dispuestos nosotros a renunciar para que esas personas no tengan que someterse a la esclavitud. Y de ahí viene la revolución del mundo occidental. O sea, ese es el principio. Pero, volviendo, porque enlazo con lo que decías tú antes, del tema de esas personas que se quedan en paro, que no tienen nada para comer y se van a ver abocadas. Yo creo que tenemos que pensar que si eso nos pasara a nosotros, y no se trata de buscar culpables, sino se trata de buscar soluciones. Yo creo que primero, yo lo que creo que el trabajo es ilimitado. El trabajo es en sí mismo ilimitado. Nosotros tenemos capacidad para poder ayudar a los demás. Cuando digo ayudar, no es darle una limosna, porque yo creo que uno de los problemas del sistema actual es que nos ha convertido a todos en burgueses. O sea, nosotros la solidaridad se paga. Nosotros la solidaridad pagamos con los impuestos. Y yo creo que de ahí viene el primer error. Porque claro, nuestro ocio realmente lo dedicamos a comprar, lo dedicamos a consumir en la inmensa mayoría. O sea, eso es lo que se nos ha impuesto. Y yo creo que quizás no va a haber dinero, o sea, no va a haber dinero físico, no va a haber riqueza material para atender las necesidades sociales. Pero yo creo que sí que hay intrínseco en cada uno de nosotros un potencial humano que es el mayor capital para ayudar a los demás. Quiero decir, va a haber cantidad de obras sociales que va a haber que hacer y hay que plantearse la sociedad de otra manera. Yo creo que, por ejemplo, las prestaciones por desempleo yo creo que son un insulto al hombre. Yo creo que las prestaciones por incapacidad laboral, por invalideces, por jubilación, esas protecciones tienen que existir. Pero la protección por desempleo yo creo que es un insulto a la dignidad de los hombres. El hombre en sí mismo se queda en paro y el Estado, todos organizados, tenemos la obligación de que esa persona tenga una actividad que revierta sobre la sociedad de la misma manera que tenemos que darle esa riqueza para que esa persona no pierda su dignidad y que tenga el mínimo, o sea, tiene que tener sanidad, tiene que tener alimento.
Y eso es lo que hace falta organizar, ¿no? Y eso es lo que hace falta exigirle a los poderes públicos que se estructure una manera solidaria de vivir. Y eso es yo creo que eso es lo revolucionario, porque no se trata de echar siempre las culpas a los demás, no. Cómo nos queremos organizar, cómo queremos autoprotegernos. Pero autoprotegernos no es que nos regalen, que el problema es que el estado de bienestar, en cierto modo, se ha montado sobre el regalo, que alguien, tengo derecho, y no, si es que no existen los derechos si no hay dinero. Y hay algo que es, yo creo que es la riqueza mayor que tenemos, que es nuestra propia capacidad de trabajo, nuestra propia capacidad de ayuda. Y yo creo que eso es lo que hay que empezar a ver. Ya no solamente aquí, sino lo que digo, cuando nosotros estamos en un estado, que hemos estado en un estado de bienestar durante los últimos 20 años, aunque haya sido producto de una burbuja inmobiliaria, hemos recibido mucha riqueza todos. Nosotros no hemos preguntado qué le pasaba a los chinos, no. Le hemos preguntado qué le pasaba al Cuerno de África. Sí, algunos solidarios, pero realmente no nos hemos preguntado de que vivimos en una aldea global de hombres. El capital sí se ha dado cuenta que vive en una aldea global de la que sacar beneficio, pero nosotros a nivel humano creo que mi reflexión apunta por ahí, ¿no? De que de la persona nace un potencial importante como alternativa al sistema, ¿no? Lo grave es lo que dice Juanfran. Lo grave es que nosotros tomamos conciencia, ya lo hemos dicho anteriormente, tomamos conciencia cuando nos va apretando el zapato, cuando vienen las cosas mal para nosotros, pero el sistema previamente se ha dado cuenta. El sistema había circulando por internet una presentación también que presentaba al mundo como un supermercado. Un supermercado en función, lógicamente, del mundo capitalista, del mundo, digámoslo, civilizado, o mal llamado civilizado, o primer mundo, como lo queramos ver. Europa y Norteamérica, fundamentalmente. Aquí invierto en producción, China. Aquí invierto en mano de obra barata. Aquí compro el café, aquí compro el azúcar, aquí compro tal. Y ellos lo tienen perfectamente diseñado y sabiendo desde aquí dónde es la mano de obra más barata, dónde los derechos sociales y laborales prácticamente son inexistentes, dónde hay gobiernos corruptos que te van a consentir todo a cambio de enriquecerse ellos, dónde hay tal laxismo moral que todo vale. Y claro, necesitado de ver, la gente pues tiene que comer. Si al niño le llega €1 y en Pakistán viven perfectamente una familia con €1 al día, pues lógicamente el niño tiene que trabajar. Igual que aquí ya está habiendo cola en ciertos trabajos, en ciertos sitios donde antes no quería nadie. Trabajos que antes no quería hacer nadie, porque en teoría vivíamos en ese boom, en esa burbuja, en esos mundos de yuppie donde parecía que todo valía y que no iba a haber nunca ni una crisis, ni iban a venir las cosas mal dadas, pues ya se están rebajando las pretensiones. Ya conocí el otro día el caso del sector de transporte, que es uno de los más afectados últimamente. No hay movimiento, porque el sector de transporte de mercancías peligrosas, de grandes mercancías, de habituallamiento y demás, están ofreciendo a camioneros y demás, vete a zonas de desarrollo o que están en auge, como puede ser Brasil, la selva amazónica y demás, vete con el mismo sueldo que tienes en España. Y trabaja allí los meses que tengas que ir y demás, y hay cola. Hay cola. Pero el capitalismo sigue las normas de Adam Smith. La mano invisible, el mercado lo soluciona todo y todo lo puede. Tranquilos, confiar en el mercado, que el mercado lo regula todo y lo resuelve todo. No tiene que intervenir nadie. Y estamos viendo que, claro, el mercado lo resuelve todo. Lo resuelve a medio y largo plazo. Pero ¿y los costes que se dejan por el medio? Por el camino. Eso los costes de vida humana. Eso se llama entropía. Y eso es lo que falta de educar a la gente. ¿Qué es entropía? ¿Qué es negantropía? ¿Qué son el motor ontológico de 2 tiempos y de 4 tiempos? Hay cantidad de cosas que eso es lo que tenía que saber todo el mundo que estudia, que va a empezar una carrera, todo el mundo mentalizado de todo eso, para no caer en la trampa como estamos cayendo, a una crisis, otra crisis y a otra crisis. Pero nadie habla de la anticrisis, aunque está malo también yo de acuerdo con poner anti, pero nadie habla de la anticrisis, y la anticrisis es eso, entropía, que es despilfarro, y el despilfarro se hace porque trabajamos con un motor de 2 tiempos, que es posibilidad, potencialidad y a realizarlo, y no pasa por la virtualidad y la actualidad. La virtualidad es la ficción, todo lo que sea ficción hay que denegarlo, y ficción es todos estos aparatitos que nos están dando, todas esas porquerías, porque eso es basura.
y eso es ficción. Y eso tenía que pasar por un estudio, toda la producción tenía que pasar por un estudio del motor de 4 tiempos. Mientras tengamos un motor de 2 tiempos, pues iremos a la entropía, y lo que tenemos que ir es a la negantropía. Y la entropía dice que hay que mantener el logaritmo neperiano de 2, que es el crecimiento que tiene la naturaleza, y lo chocamos siempre con la propia naturaleza. La naturaleza tiene un crecimiento de 0,69 y pico, que es el logaritmo de 0,7. Y todo lo que pase de ahí crea inflexión, creará crisis y eso, como no se regula, pues continuaremos así. Lo que hay que cambiar es el sistema educativo interdisciplinar, que se sepa todos esos conocimientos para que todo se mentalice. Porque como muy bien decía Nietzsche, Dios ha muerto. Eso de que la cuestión de el amor, el sentimiento, el tal, el cual, eso no vale para nada. Y luego hay que demostrarles al capitalismo que si él nos lleva lo mismo que el agujero negro en las galaxias, que lo traga todo, el capitalismo actual está tragando todo, hasta los antis de todo los traga, pero se va a tragar él mismo también, o sea que vamos a morir todos, y eso hay que demostrarle que no vale. Bien, pido disculpas si lo que voy a contar ahora se ha hablado ya, que es posible, pero quiero hablar de 4 ideas. La primera es el lenguaje, la segunda la cultura del límite, la tercera lo intolerable y la cuarta la organización de la lucha. Con respecto al tema del lenguaje, hace poco me encontraba que existía una ONG con muy buena voluntad que se dedicaba a humanizar las condiciones laborales de los críos. Han integrado por completo el lenguaje de lo competitivo. Ahora me dedico a hacer, con perdón, el hijo puta, y entonces a pedir mayor humanidad al trabajo laboral de los críos. Hemos llegado a un nivel de tolerancia con el lenguaje que para nosotros ya no existe lo intolerable. El discurso de la tolerancia, el discurso liberal de la tolerancia nos ha escalado tanto que nos dedicamos a tolerar a los negros, a tolerar a los que vienen por ahí, a tolerar, en este caso, el trabajo infantil. Estamos tolerando demasiado. O sea, tenemos que acabar con la tolerancia. En segundo lugar, tenemos que acabar con el asqueroso discurso de los límites. O sea, usted no puede ser sucio hasta este límite. Usted no puede ser explotador hasta este límite. Usted no puede ser insolidario hasta este límite. Ni podemos ser insolidarios hasta el 0,7, ¿no? Pues no. No tenemos que ser insolidarios en nada. No tenemos que ser sucios en nada y no tenemos que ser explotadores en nada. El discurso del límite ético, que es también liberal, fundamentalmente liberal, tenemos que acabar necesariamente con él. Pero hay algo que me preocupa más. Yo soy especialista en Nietzsche, y Nietzsche le echaba la culpa al esclavo de todo lo que le ocurría. Es decir, el problema entre el amo y el esclavo no es el amo, es el esclavo. Fundamentalmente, si usted se deja matar, Nietzsche encima le echaba la culpa a la víctima. Claro. Y algo de razón llevaba, porque no existe en nuestra sociedad nadie que organice la lucha. Y cuando no existe nadie que organice la lucha, quien dice que la organiza es un problema. Estamos sustituyendo luchar por jugar. Y absolutamente todos, incluyendo yo, que coordino el curso, no estamos luchando, estamos jugando. Hemos perdido la cultura de organización de la lucha que tenían nuestros abuelos. Entonces, como hemos sustituido luchar por jugar, hasta quien dice que lucha está jugando, pues tenemos que plantearnos organizar el cambio. Yo de momento, todas las realidades donde trato de organizar, cuando digo organizar es organizativamente una estructura de lucha, la resistencia la encuentro dentro. Es decir,
en ese sentido, mientras estemos jugando y no luchando, mientras nos planteemos el discurso del límite ético y de la tolerancia, pues esto va a seguir. Entonces, hemos llegado a un límite de intolerancia moral, y creo que es procedente en el tema de la globalización, donde esta generación se tiene que plantear que va a tener que volver a luchar. O sea, no es un discurso bélico, no me refiero a la forma de lucha bélica, pero al menos tenemos que dejar de jugar. Y todas las realidades donde yo he militado hasta el momento, hasta el día de hoy, a esta hora, se dedican a jugar, a sobrevivir. Entonces tenemos que organizar la lucha. Ha habido otras generaciones previas a nosotros que han tratado de organizar. Entonces, pongo sobre la mesa este conjunto de problemas porque el problema ya no, el discurso antiglobalización está muy elaborado. Mira, ahí están los libros de Juan Torres, ahí están los libros de Pedro, ahí está muy elaborado. El problema que tenemos es de organización de la lucha. Que yo creo que en el fondo no queremos luchar, queremos jugar. Jugamos a sacar concejales, jugamos a presentarnos a elecciones, jugamos, y mientras tengamos ese escalafón como meta, pues evidentemente, y lo peor de todo es que estamos estorbando a quien quiera luchar. Los lugares ontológicos se ocupan, ¿no? Entonces, el 15M no ha sido ningún relevo generacional, eso sí que querían jugar y siguen queriendo jugar. El tema es que quien no quiera luchar tiene que apartarse. Pero tenemos que organizar instrumentos de lucha. Estoy utilizando el discurso de Julián Gómez del Castillo, de un viejo militante cristiano que tenía muy claro el tema de la lucha, y nosotros eso no lo tenemos nada. Entonces, son elementos de reflexión. Sí, yo quería meter en este debate un tema que me vuelvo al tema de la empresa, y es que, bueno, en todo lo que has explicado, ¿no?, de la globalización, en el que hay una cultura dominante de un modelo de empresa determinado basado en el capitalismo, donde lo que fundamentalmente prima es la maximización del beneficio a corto plazo, existe otro modelo de empresa, que se llama economía social, que lo has comentado al principio, que en España son 45.000 empresas, 2,5 millones de puestos de trabajo, que en Europa estamos hablando de 2 millones de empresas y 20 millones de trabajadores, y precisamente es un modelo de empresa en el que prima la persona por encima del capital. Y es un modelo de empresa en el que está en el mercado, no se deslocaliza, aunque hay grandes empresas de economía social que están en otros países, pero que no se van de los territorios, y por lo tanto están en el mercado combinando la eficiencia económica con la cohesión social y la solidaridad económica. Entonces, como en tu exposición te has centrado solamente en estos movimientos sociales para dar cobertura, ¿no?, a esta deficiencia que provoca toda la globalización y toda la desvertebración de los mercados, claro, hay muchos colectivos que se quedan fuera. Entonces necesitamos esos movimientos sociales para atender a estos colectivos. Ahí está Cáritas y hay mogollón de organizaciones que se centran en esto, pero también hay otro modelo de empresa. Y ese modelo de empresa tiene que estar articulado. En España está muy bien organizado y hay otros, en otros países también. Y esa organización, el sistema, claro, que se ha generado la globalización, no te permite tener una interlocución fácil con el sistema porque no le interesa a nadie. Entonces, y eso es precisamente, y vuelvo a lo del 15M, el gran error del 15M, que no ha habido una articulación, porque por muchas demandas que se quieran tener, si no hay una, lo que tú has dicho antes, si no se organiza la espontaneidad a través de un liderazgo, es que esas interlocuciones ¿a quién llegan esas propuestas? Los partidos han dicho que sigan ahí. Sí, quedan en los libros. Se quedan en los libros, si es que se va a quedar en los libros. Ojalá sea verdad lo que estáis diciendo, pero mientras no se articule, es que no les han llegado. Han tenido una oportunidad estupenda con las propuestas electorales pasadas y no ha llegado nada. Entonces, bueno, que quería simplemente poner encima de la mesa que, a pesar de todo este follón, hay un modelo de economía que rompe un poco todos estos esquemas y que también está relacionado con lo que él decía de los valores. Hay una cosa que se llama responsabilidad social empresarial que nadie cumple, pero sí que es verdad que hay muchas normativas donde no se puede contratar a niños en el tercer mundo para que Coca-Cola, por ejemplo, ¿no?, que lo has puesto como ejemplo, distribuya
¿no? La responsabilidad social la utilizan más como mera campaña de marketing. Algunos, pero es un modelo de empresa distinto que funciona con unos valores. Claro, a las grandes multinacionales les compensa el teléfono de la solidaridad de Coca-Cola, me río yo, ¿sabes? Lógicamente el modelo de empresa de economía social, el cooperativismo, la autogestión y demás, entraría como un modelo de economía totalmente alternativo al modelo de empresa. Un modelo de empresa, economía social, donde prima a la persona, donde se respetan los derechos laborales, donde se distribuyen los beneficios, se entiende el bien colectivo, donde se tiene en cuenta la dignidad. La única oportunidad revolucionaria que existe es a partir de ahí. En un país con 6 millones de personas en desempleo, lo que tienen es que adoptar conciencia de su autonomía y de su autorresponsabilidad, gente que se organice y empiece a realizar pequeñas cooperativas y por ahí. Con ese potencial de personas en esa situación, es que, bueno, no sabría cuantificarlo en términos temporales, ¿no? Pero seguramente que en un lapso de tiempo razonable podría surgir por lo menos una célula de lo que luego podría desarrollarse en un sistema de producción absolutamente diferente, alternativo, y que incluso podría barrer a... Pero ya existe, es el 10% del Producto Interior Bruto de España, o sea, eso ya está. Hay una teoría revolucionaria que yo suscribo completamente, y es que dice, si la sociedad va muy mal, lo que tienes que hacer es no intentar cambiarla por dentro, sino montarte tu sociedad paralela, ¿verdad? Pero lo que haces es esto, y según las oportunidades revolucionarias que se plantean. Si ahora mismo la oportunidad revolucionaria está en el mundo del trabajo, y móntate una sociedad, digamos, mejor dicho, un mercado de trabajo, una estructura, una capilaridad empresarial alternativa, para que la gente al final se pase de la que está actualmente corrompida a la nueva. Es lo más revolucionario que a mí se me puede ocurrir pensar, independientemente de tomar las armas y hacer cualquier barbaridad, no tengo una edad para eso. Tienen que convivir pacíficamente los dos sistemas, porque no se puede quitar de golpe todo lo que hay ahora, es imposible. Se puede modificar y variar comportamientos. Hay que entender eso, a esa lucha que estamos hablando, esa lucha organizada que hablaba Carlos, lo que hay que tender es a darle pie a los poderes, es decir, fomenta este tipo de industria, fomenta este tipo de empresas, fomenta este tipo de negocios, donde a la persona se le valora, se le respeta, se le tiene en cuenta, hay redistribución de la riqueza. No fomente el beneficio, la especulación, el avasallar a todo y los derechos del trabajador, pues bueno, aprovecharte de las necesidades ajenas. Yo tengo que hacer un matiz. Tú no tienes que decirle a nadie, fomenta, no, es que tiene que ser la gente. O sea, vamos a olvidarnos de papá político, de papá PP, de papá Estado, o sea, no lo van a hacer, pero esta gente vive muy bien como está viviendo. Tenerlo clarísimamente en cuenta, que estamos manteniendo, nos están sangrando económicamente para mantener sus televisiones, que solamente les benefician a ellos, ¿verdad? A ti te van a subir el IVA porque quieren tener 3 televisiones o quieren tener 1,7 universidades por provincia española. Es una locura, es una absoluta locura, pero les interesa. ¿Por qué? Porque son los cementerios de elefantes de su gente que tienen que reconvertir para sus redes clientelares, y no nos equivoquemos. O sea, yo ya al político no le tengo que pedir nada, eso lo hizo el 15M y yo he visto el resultado. Ya he visto el resultado, no sirve para nada. Es la gente. O sea, de verdad, hay una tarea revolucionaria ahí de intentar hablar con la gente y decir, oye, vamos a montar un kiosco de pipas entre 3, ¿por qué? Porque peor no podemos estar. Y a ver, y nos repartimos los beneficios, pero con otra mentalidad, y creando, como decía, un tejido diferente. Y ahora sí que es lo que siempre, y termino, lo que siempre comento con Fran, ahí sí que pueden meter valores de naturaleza ética. Valores de naturaleza ética. Bueno, lo que quería comentar era un poco por una cosa que has comentado, que has hablado de la educación, ¿no? Bueno, yo creo que para que cualquier persona pueda tan siquiera plantearse el hacer un movimiento, pertenecer a un movimiento, adoptar determinada ideología, valores o lo que sea, para ayudar a la sociedad, lo primero y fundamental es que esa persona, por decirlo de una manera muy mundana, sea feliz consigo mismo, vamos a decir. Para que sea feliz consigo misma o esté medianamente contenta y pueda pensar en algo más allá de sí misma, es necesario que esa persona se le provea de herramientas de pensamiento para entenderse a sí misma, para entender el entorno, y yo pienso que esas herramientas
el sistema de educación actual, que por eso es por lo que lo comento, no las aporta. No las aporta. Entonces, realmente no sé si se sabe, o sea, si los que diseñan los planes de estudio y los aprueban en Bolonia o en el Congreso de los Diputados o donde sea, si realmente saben que que el sistema de educación no está aportando esas herramientas a las personas, en este caso pues a los niños, pero que en su día pues eran adultos, o si hay una dejadez. Hay una dejadez en que esa gente da igual que algún día sea consciente o no, o realmente no le estoy dando las herramientas que desde arriba sabemos que se necesitan para progresar las personas, pero no se las quiero dar, no vaya a ser que al final todos sepan lo que hay que hacer, no vaya a ser que al final todo el mundo me la líe y pueda pasar, pues en Francia pues sucede una revolución, quizá porque en su época quiero decir, quizá porque las personas sí tienen interiorizados esos valores. Sí que se les enseña pues igualdad, fraternidad, libertad, pero se les ha enseñado. El Estado es consciente en ese caso de que se les ha enseñado y es posible que vamos, el Estado, la República, me da igual, los que están arriba, los que diseñan, los que controlan en cierto modo, saben que eso es así y se les provee de esas herramientas de pensamiento, o se les elimina sistemáticamente para que eso nunca suceda. Me pregunto si lo hacen a posta o es que son dejados. Es un ejemplo más de lo que acaba de comentar él, de que a los políticos ya se ha demostrado lo que les podíamos pedir, de que no les podemos pedir nada. Hemos de tomar conciencia de ello. En el caso de España, no puede ser que en los 30 y pocos años que llevamos de democracia, desde la Constitución para acá, se haya cambiado, ya vamos por el tercer cambio de ley de educación, el sistema educativo, y aquí cambia en función del gobierno de turno, cambian las normas. No hay se tiende cada vez más hacia la preparación técnica, que es lo que necesita el capital para seguir viviendo. Técnico y especialista, pero no se forma a la persona. Los valores humanos, el compromiso, la ética, la solidaridad, la moral, el respeto, lo que son las meras normas de convivencia, eso no se fomenta. Ese espíritu humanista de estoy formando personas, no. El sistema educativo lo único que te va es, bueno, pues a que sepas las 4 reglas básicas y ya el día de mañana cuando llegues a la universidad, la especialización técnica. No pienses por ti, que ya te lo dan todo hecho, claro. Y tú limítate a tener tu trabajo, que las cosas están muy bonitas. Lo que quiero decir es si eso se hace a posta. Yo estoy convencido. O sea, eso se hace a posta. Al capital le interesa y el político debe hacer. Por eso cada vez me fío menos de eso. El sistema educativo está contaminado por la cultura dominante. Está así, igual que este modelo de empresa no se enseña en las universidades. Tocas la cooperativa, pero hay muchas más. Entonces, aquí todo el mundo va para funcionario o para sociedad anónima. Punto, ya está. No se educa para otra cosa. Está contaminado. Según la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación, la OTRI, que es un órgano que controla la investigación universitaria, alrededor del 70% del presupuesto de universidades tiene que ver con proyectos de investigación. Esos proyectos de investigación, mucho más de la mitad de las partidas universitarias. De ese 70%, una gran mayoría, la investigación universitaria se induce por la ley de oferta y demanda. Quiero decir, la universidad es una pata investigadora de lo que las empresas multinacionales encargan que se investigue. Entonces, se orientan los presupuestos a las peticiones de investigación de grandes empresas. Y perdona, inciso, con Bolonia todavía más. Claro, Bolonia tiende a eso, a la privatización, es decir, te han inoculado eso de que la universidad como tal ya no vale. Claro. Ya no vale, no forma técnico, no forma ni persona. Entonces, cuando el ministro le dice a un estudiante que tiene que subirle la matrícula porque no paga su puesto escolar, su puesto escolar, el dinero que cuesta su puesto escolar se está dedicando a sufragar gran parte del proyecto de investigación de la empresa privada, de la gran empresa privada. Entonces,
el tema ya como que es muy obsceno. Entonces, aquí han mencionado, creo que era la compañera, el tema del liderazgo. El tema es bastante sangrante porque las condiciones objetivas, las famosas condiciones objetivas del discurso del socialismo del principio del siglo están. Lo que no hay efectivamente es liderazgo. El liderazgo, desde el punto de vista de la psicología, tiene que ver con aquello que hace moverse a esa base social. Y la base social está, pero no hay un mecanismo engrasador. Es decir, no hay líderes que pongan en marcha eso, que le den una conciencia ideológica y que se organice. Va a ocurrir algo que algunos pensadores anarquistas vaticinaban, que es cuando no hay líderes hay que hacerlo sin ellos. No sé si me explico. Sí, sí. Yo no soy una persona anarquista, no me considero de tendencia libertaria. Lo que sí es cierto es que actualmente todos los partidos políticos, los que están en el arco parlamentario y los que se definen antisistema, nadie está por la labor de liderar ni de organizar eso, nadie. De hecho, los partidos antisistema, si se les diera una cierta subvención y una cierta oportunidad de participar, están más pendientes de su supervivencia como organizaciones que de liderar el descontento social, todos, sin ninguna excepción. Ahí están los avalistas, por ejemplo, ¿no?, pidiendo avales para que lo dejen presentarse a una elección. Entonces, el pueblo está, la sociedad está abandonada por quien tiene la formación para organizar eso. Yo creo que el enemigo no es solamente la banca y tal, sino los que se postulan como alternativas. Y además me consta que hay conciencia de eso y no hay voluntad de liderar el descontento social. Y los que podrían ser líderes están pendientes de que sobrevivan sus organizaciones, aunque sean con 30.000 votos en todo el Estado. No sé si me explico. No hay nadie que quiera liderar ese descontento. El problema de eso, sociológicamente, eso es ausencia de líder. Estoy de acuerdo mucho en lo que has dicho tú. De hecho, por ejemplo, nos conocemos desde una reunión con Karina Maestro que conocimos mucho con él. Y solamente decir tres cosas. Hay un señor llamado Javier Marijuán en internet. Lo conozco, es colega del Movimiento Cultural Cristiano, y que es de Valladolid, y tiene un vídeo que se llama Camino a la Esclavitud, que también lo podéis localizar tanto en YouTube, en versión larga como en versión corta, pero también la banda ancha de Sonora y tal. Y por iVox creo que se llama. Es que yo no entiendo mucho de tecnología. Luego, por otra parte, hablando del tema del cooperativismo, me acabo de acordar, porque en la calle de Los Jardines está la Asociación de Sociedades Anónimas Laborales. Fijaos cómo se llaman ahora, Sociedades Anónimas Laborales de Madrid. Está en la calle de Los Jardines, está Virgen de los Peligros y La Montera, o sea, que está en Gran Vía y Sevilla. O sea, que me parece una buena posición, si alguno de nosotros está en paro, que por lo menos vayamos estudiando un poco ese tema, ¿no?, con recursos de financiación empresarial y tal, desde su punto de vista, ¿no?, como decís vosotros, con ese espíritu comunitarista. Y por otra parte, mira, yo aparte soy auxiliar de enfermería, trabajo en la función pública, pero no es lo que yo quiero expresar. Yo lo que quiero expresar es que también estando en trabajo social, porque estoy en la facultad, que unos trabajos en el Estado constitucional, voy yo y saco información de comunitarismo personalista, denunciando evidentemente de cómo en el año 74, porque yo no soy tan político como para hacer sectas, ¿no?, sectas ideológicas. En el año 74, impropiamente, porque el movimiento obrero para mí tiene que ser autónomo, Franco dio al mundo obrero una casa, digámoslo así, una casa bien amueblada y todo eso, en el año 74. Y cogemos en el año 78, con la Constitución del artículo 37, que habla del convenio colectivo y sí que hay que negociar todo. Entonces, claro, que hay que negociar lo que nos han dado ya del Estado. Entonces, claro, vamos negociando todo lo que, dentro de la casa hasta llegar en este momento. ¿Qué pasa? Que han liquidado el patrimonio obrero con también el respeto al patrimonio nacional español. Eso es lo que pasa. Yo creo que estamos pasando en el 15M, no lo he denunciado, porque está demasiado politizado
por sus partiditos de tipo Corriente Roja y compañía. Pienso yo, ¿no? Solamente un matiz, porque se me ha olvidado antes y tú me lo has recordado. No es cierto que el 15M esté politizado. No es cierto. Yo creo que es una falsa salida el cooperativismo, entendido en términos exclusivamente laborales o societarios, porque es un problema de lucha política. Claro que es un problema de buscar culpables. Es que la lucha política, sin lucha política, no nos van a dejar hacer nada. No se trata de que nos montemos el kiosco de pipas. Es que es un problema de lucha política. Es un problema político real. Entonces, con una organización, de eso ha hablado Pedro, ¿no? La organización política del neoliberalismo va a impedir cualquier realidad libre que camine en sentido contrario. Tenemos que formar una organización política que esté a la altura de los tiempos. Una o varias. Porque ninguna está a la altura moral de los tiempos que nos tocan vivir. Entonces, no podemos olvidar la lucha política. No podemos olvidarla porque sin ella el kiosco de pipas nos lo cierran en 2 meses. Entonces tenemos que formar una organización política que esté a la altura de los tiempos o transformar la que hay y no están a la altura de los tiempos. Entonces habrá que entrar en política, no podemos dejar a la lucha política fuera de este. Bueno, vamos a ver, además la intervención que quería hacer me da pie para responder un poco a eso, Carlos. O sea, ha ocurrido desde mi punto de vista el bulo de que vivimos en un mundo sin dirección, sin cabeza, una especie de gallina descabezada que camina sola. Esto creo que no es cierto. Vivimos bajo la dictadura feroz de un sistema de ideas, que es el sistema, básicamente la última expresión es el pragmatismo, el utilitarismo, es decir, es que el criterio de verdad de todo cuanto tú puedas hacer en esta vida es para qué sirve. Para qué sirve, además, absolutamente, digamos, alienado de cualquier presupuesto moral, de cualquier presupuesto ético, sino simplemente de un punto de vista práctico, ¿no? Esto prácticamente para qué te sirve. Por eso el tipo de la educación siempre diseña el tipo de ciudadano que quiere y luego establece los mecanismos para formar ese ciudadano que después de su periplo formativo sea el que quieres que se inserte en la sociedad. El que están diseñando en los distintos planes de estudio y tal es un tipo de esta naturaleza. La única inquietud que tiene que tener es ¿para qué sirve? ¿Yo para qué voy a hacer eso? ¿Para qué me sirve? ¿A mí qué beneficio me reporta? ¿No? ¿Qué beneficio me reporta? Ante esta situación, esto nos genera, por una parte, lo que comenta Carlos, hay un problema de liderazgo. ¿Por qué? Porque hay gente, y yo conozco bastante, que lo que ha establecido es una disidencia interior. Hay gente que se ha desentendido de esto. Hay dos formas de hacerlo. O se van a casa y directamente cortan sus relaciones sociales y sus relaciones afectivas con el mundo y hacen su pequeño castillito con su pequeña familia, o mucho más interesante, gente que se compra un pueblo en Soria, se va, planta cannabis y se hincha de fumar porro y se queda absolutamente al margen de la sociedad, siendo posiblemente mucho más felices que muchos altos directivos de empresas, probablemente, pero absolutamente ya digamos, apartados o anulados para la lucha política. ¿Cuál es el problema? Que si la mentalidad que nos domina es este pragmatismo, es este utilitarismo, no se puede ir si me permites, a cara descubierta, a pecho descubierto, a organizar valga la redundancia, una organización política. Porque la gente está cansada de palabras, y porque las palabras y los ideales ya la gente dice, ¿y para qué? ¿Y para qué? No, es que va a ser una sociedad más justa, vas a vivir mejor. No lo veo, prefiero seguir alienado en mi casa o cultivando mi matojo de costo porque no me conviene. La única forma, o sea, yo siendo también partidario siempre de la acción política, creo que en este momento, y según lo que hemos heredado, necesariamente tenemos que establecer una plataforma, una base anterior, y es demostrar que las soluciones funcionan. ¿Para qué sirven? Para esto. Es decir, mira, nosotros queremos establecer una alternativa económica, una alternativa productiva. Tenemos un pequeño laboratorio de 5 empresitas, que funcionan según los criterios de justicia social, de justicia laboral y tal. Y mira, funcionan. Habla con ellos, acércate.
también con una cuestión paralela que me parece también interesante, y es que si tú llegas con un proyecto para montar una empresa en un pequeño pueblo con un nivel de paro del 80% y montas un pueblo, perdón, y montas una fabriquita de esta naturaleza y te presentas a las elecciones locales, probablemente mucha gente te va a votar. Probablemente mucha gente te va a votar porque ve una coherencia entre tu discurso político y lo que estás mostrando. O sea, lo que necesitamos son maquetas. No sé si esa imagen es suficiente. Maquetas. Claro, necesitamos montar unas pequeñas empresitas que se vea que funcionan y que la gente diga, ¿para qué? Para esto. Porque esta gente vive mejor. Es que esta gente está mejor tratada. Es que esta gente no vive bajo el estrés permanente ni bajo la amenaza permanente. Es que esta gente toma decisiones respecto a lo que quiere crear, lo que quiere construir y cómo lo quiere vender. Es que no me quiero extender, pero la idea es un poco esa. Yo que durante mucho tiempo he mantenido la postura de lo que se llama la metapolítica, ¿no? Primero cambian las mentalidades para que luego cambien, ¿no? Ahora ya creo que la gente ya está cansada de discursos. Lo que hace falta son proyectos que funcionen, proyectos que se puedan tocar, que se puedan palpar y cuyo beneficio esté a la vista de todos, como base previa para luego plantearte otro tipo de acciones. Respecto a la metapolítica, que hablabas tú del interés de decir cambio, hay que cambiar la sociedad, hay que cambiar el modelo de demás. Yo cada vez soy más consciente de que que tenemos que, las revoluciones, si pedimos revoluciones y pedimos cambios, los primeros que tenemos que estar dispuestos a revolucionarnos y a cambiar somos nosotros mismos. Sí. Y si nosotros no estamos dispuestos a un cambio interior, a revolucionarnos a nosotros mismos, difícilmente podremos ser ese agente de cambio que vaya, me da igual con maquetita o vaya a hacer un cambio radical. Permíteme decir eso está, lo tenemos desde Platón, ¿verdad? Platón escribe la República, que era un estado ideal, pero resulta que lo intenta poner en práctica sin acusa, casi lo matan porque casi lo decapita, y entonces tiene que bajarse al mundo y escribir su segundo libro político con la otra base, que es Las leyes. ¿Por qué? Porque el material con el que estaba trabajando no era real. Estaba pensando que existía el ciudadano griego ateniense perfecto y demás, y resulta que ese tipo no estaba por ninguna parte. Acordado de Diógenes, que tenía que ir a ver dónde estaba, a ver si encontraba un hombre por toda Atenas, ¿no? La cuestión está en que sí es necesario una minoría rectora revolucionaria, muy concienciada, con una altura moral a prueba de bombas, pero ya está. O sea, no podemos ir, como estoy escuchando en muchos foros, en muchos sitios, transformemos la sociedad, hagámonos todos angelicales y luego todo caerá por su propio peso. No, quien tiene que ser angelical tiene que ser la minoría, y tiene que ser angelical, peligrosamente angelical, pero es la minoría revolucionaria, que es un grupo reducido. Es la gente que vive una vida llena de ideales y que se pone, digamos, en peligro social, incluso en peligro físico, porque tiene unos ideales. No tienen que ser muchos, lo que tienen que ser son muy convencidos. Y coherente. Naturalmente. Pero no tenemos que convencer con palabras a toda la sociedad, no, la gente se irá convenciendo desde el momento en que la empresa social te reporte más beneficio, porque seguimos estando bajo los parámetros del pragmatismo, que la empresa privada capitalista en la que está trabajando, desde mi punto de vista. Al hilo de lo que dice, bueno, sobre la República de Platón, yo hace un momento acabé de hacer un seminario en la República. Pero Platón no consiguió aplicar lo que decía la República porque no lo dejaron por motivos políticos. Entonces, no me gustan las derivas utópicas, que para eso hemos sido socialistas utópicos mucho tiempo. No me gustan las derivas utópicas porque el factor político existe. Es decir, las multinacionales tienen nacionalidad. ¿Son americanas o alemanas? Pues que no me vengan a hablarme de los mercados como si fuera un ente extraestatal, porque no es cierto. Estamos hablando también de naciones, de Alemania y de Estados Unidos. Entonces, políticamente no estamos organizados como nación tampoco. Para resistir al neoliberalismo, como nación no estamos organizados y nos importan tres cojones. Con perdón, es que hablando de política soy muy mala onda. De filosofía y estética no, pero política sí. No, claro, porque no soy un político vocacional, sinceramente, vengo de la filosofía. Entonces, lo que me mueve a participar en política es el mosqueo. Entonces, no estamos organizados como nación, nos interesa en absoluto, porque además nos da complejo pertenecer a nuestra nación, por razones históricas. Entonces, claro, resulta que los mercados, Alemania, Estados Unidos, nos están saqueando a mano llena. Saqueando, o sea que literalmente es un saqueo.
Entonces no tenemos una organización institucional política que resista eso. Sencillamente porque hay un complejo histórico y un negocio político entre las burguesías de la periferia de las autonomías, vamos. Pero es que además yo me estoy posicionando últimamente políticamente con gente que ve eso, pero se están tocando, con perdón, los huevos a los manos. Es decir, hay que formar una organización política, porque la lucha política, sin lucha política no vamos a transformar nada. Una formación política con dignidad moral y que esté a la altura y que no busque su propia supervivencia. Históricamente eso ha existido varias veces. El problema es que después nos convertimos en herederos de los primeros y ya nos dedicamos a jugar. No, es que sinceramente creo que estamos en un momento político fundante, constituyente. En teoría política se llama momento constituyente. O constituimos nuevas realidades o transformamos la que ya existe. Sin lucha política, tu kiosco de pipas lo cierran en 3 días. Antes existía el partido, que era el Partido Comunista, que ya sabemos lo que pasó con ellos. Bueno, aquí están en la partidocracia, olvidándose de la gente. Siempre existía una realidad, el sindicato, el partido, ¿no? Que de alguna manera era el elemento catalizador de conflictos particulares, para darle salida a los conflictos. Eso no existe y tenemos que construirlo. Tenemos que construirlo o conseguir transformar alguno de lo existente, pero no están por la labor, que no lo están. Tenemos que constituir una organización política para este pueblo y para este tiempo. Política. Otra cosa es que funcione como un partido clásico o no funcione como un partido clásico, lo que decidamos. Pero hay que construir un referente político ya. Sin lucha política no vamos a ningún sitio. O sea, España como su articulación como nación, pero también el entorno internacional. Sí, necesitamos una formación política, nacional e internacional. Política. Todo lo que haga Alemania con nosotros nos va a dar igual. Nos va a dar igual. Es que el ministro de Economía le estaba diciendo a su colega reforma laboral agresiva y su colega está diciendo genial, tío. Eso, un pueblo con dignidad, pues... No, en el caso de España, como dice Carlos, el caso de España es sangrante porque encima, aparte de ir a remolque del sistema, ya están metidos dentro del sistema, luego vivimos en una nación eternamente acomplejada. Aquí si hablas de España con toda la de la ley, pues rápidamente eres catalogado pues, de facha, de fascista, de una dictadura, o sea, ellos pueden envolverse en sus banderas, ellos pueden hacer sus beneficios, los beneficios de sus empresas multinacionales revierten en su nación, revierten en su clase política y demás, y aquí vivimos en el eterno complejo. Entonces, si no somos, volviendo al tema que decíamos anteriormente, si no somos capaces de cambiarnos a nosotros mismos, si no somos capaces de revolucionarnos a nosotros mismos, de salir de nuestros miedos, de abandonar nuestros complejos, difícilmente podremos hablar en ningún momento de un cambio de sociedad, de un cambio de modelo, un cambio de sistema. Tengo que, lógicamente, alguien que sea medianamente honesto consigo mismo y sincero, primero diagnostícate y diagnostícate de verdad. Bueno, tú tienes un complejo tremendo, un complejo de inferioridad, un complejo de falta de identidad. Y cuando resuelvas eso, lógicamente es cuando puedes ir a dar el pasito siguiente al cambio del modelo. Yo creo que lo que dices tú de la lucha política, efectivamente eso es así, ¿no? Pero también lo que dice José Ramón de la maqueta es importante, ¿no? Y el fortalecimiento de estructuras reales que sean ejemplo y que te den solidez. Hay que tener en cuenta de que ¿qué ha hecho el liberalismo? El liberalismo, como tú bien dices, no somos nación en lo político, pero es que no somos nación en lo económico, nos han despojado. O sea, ¿qué ha hecho el liberalismo? El liberalismo ha destruido la banca pública, aquella banca que podía fortalecer a la sociedad, al Estado, al trabajador, a la clase trabajadora en sentido amplio. ¿Qué han hecho con los sectores estratégicos? Los han liberalizado. O sea, nos han despojado los políticos porque nos han vendido una democracia que no existe, unas leyes que son una trampa para la libertad y la democracia, pero sobre todo, primero, ¿qué nos han hecho?
el escudo protector que tú podías poner frente a eso, primero lo han destruido. Y una vez que lo han destruido y que tú ya eres dueño de ellos, ahí, o sea, por eso creo que no solamente es el tema político. El tema político es importante, pero hay que buscar el camino de intentar ser libre en la lucha, porque es que si no, en la lucha no eres libre. Es que lo que comentaba al principio de la conferencia. La deuda es el bastón de mando del capitalismo internacional. La deuda es la que manda. Como el bastón de mando, pues es así. Y volviendo un poco a lo que de las empresas de economía social, que yo creo que son muy importantes, precisamente hablando de este fortalecimiento, lo que hace falta en esa lucha, ya quizás no sería política, sino inteligente para proteger ese tipo de empresas, es esa banca que financia eso. Porque sin una banca que financia ese tipo de empresas, el crecimiento es difícil, porque como bien dice, el sistema cerca, porque que parece no quieren ni los sindicatos, ¿no? O sea, las empresas de economía social no las quieren ni los sindicatos, ni las quieren las organizaciones empresariales, están ahí aisladas. El crecimiento rápido de eso conllevaría un aislamiento financiero rápido, o sea, porque esto no nos interesa, aquí nos comen, ¿no? No. Pregunto. En el mercado eres el mismo, el mercado no discrimina. O sea, si este bolígrafo lo ha hecho una cooperativa, lo ha hecho una empresa, quiero decir que una vez que estás en el mercado, entras en las reglas del mercado, a nivel financiero me refiero. No, pero yo digo a la hora de obtener crédito, porque sí, a la hora de comprar productos, evidentemente, pues tú vas yo digo a nivel financiero. El mercado es que si no es viable la empresa, no te van a dar ningún tipo de... Sí, todo lo contrario, si la empresa es rentable te van a dejar lo que le pides. O sea, viven los mismos problemas que cualquier otra empresa. Correcto, no, pero si a lo que yo voy... A ver, la empresa en el terreno productivo es un ejemplo y además se desenvuelve en el mercado, ¿vale? Hace falta para aquellas empresas que necesitan financiación, hace falta esa banca que te haga más competitivo respecto de la banca privada, que lo que hace es utilizar un interés mucho más de usura que lo que puede hacer una banca social. Es que va por ahí el tema, de que también el efecto competitivo no solamente tiene que venir de la propia estructura productiva, sino que tiene que venir también esa otra parte de la competitividad que te puede dar el tener un capital. Un ejemplo claro de una empresa privada. ¿Por qué triunfó el Corte Inglés respecto del Alias Preciado? ¿Por qué el Alias Preciado se fue abajo? Porque el Corte Inglés fue muy inteligente y nunca quiso depender de los bancos y se creó su propia estructura financiera. ¿Vale? Entonces, a eso me refiero, de que la protección social de ese tipo de economía social también tiene que venir por parte de amarrar esa parte diferencial de ese ingreso que va a parar al capitalista, revierta sobre la economía social también en el aspecto financiero, no solamente el productivo. Normalmente este tipo de empresas se siente mucho más cómoda en el ámbito financiero trabajando con la banca cooperativa, que muchos bancos importantes cooperativos, a eso me refiero. Con las cajas de ahorro. A eso me refería, que existe. Claro, o sea, estas personas están cargando. Hacemos dejación. Claro. El tema de la identidad, del control y demás, si algo que medianamente funcionaba, que estaba al servicio del ciudadano, se está entregando pues a precios de costo a la gran banca. O sea, que nos metemos en una conquista política. Claro, es que queremos hacer una conquista política y nos están robando lo que ya estaba conquistado. Bueno, pero eso nos abre un espacio. Eso nos abre un espacio. Sí, también. Porque ese espacio hay que rellenarlo. Yo no estoy segura si la banca pública es la garantía de todo. No, yo no digo banca pública, no estoy hablando, estoy hablando de una banca sindical. Sí. El tema que yo creo que ese tipo de economía social ahora mismo en España o en Europa está funcionando es porque no es política. Es decir, esa política es completamente apolítica y como no molesta, de momento se le deja. Sí, como funciona dentro del mercado y da beneficios y tal. Cada vez molesta más. Eso iba a decir yo, que Mondragón sí es política, Sí, pero yo nunca la ves fuera de su ámbito. No, porque afortunadamente yo estoy no les interesa no les interesa más política en el sentido hacia afuera, eso se corta o algo lo corta. Eso está claro. Tienen que hacer las cosas con habilidad, como lo hacen ellos, porque efectivamente, ellos lo hacen de tapadillo, pero para que siga funcionando y esos beneficios van por otro lado, eso está claro. Pero realmente yo creo que esa economía social pues no es conocida porque no interesa que se conozca. En el momento que se quiera ser conocida, a lo mejor la cortan. Con una financiación peor. Ya no se puede cortar porque tú lo has dicho antes en tu discurso. Aquí se vale y se representa algo por lo que vales o por lo que mides, porque es que vivimos en esta sociedad. Entonces, cuando empiezas a dar números, ya se callan. Es imposible obviar una realidad económica que está ahí. Sí, pero es imposible. Pero yo estoy seguro de que si aun siendo algo beneficioso en el conjunto va a empezar a perjudicar por otro lado
de otra manera perjudica a unos intereses económicos muy concretos, no a la sociedad. Claro, pero en el momento que pudiese incidir en lo político, es decir, un cambio de mentalidad, de que, oye, que esto se está moviendo para hacer otra cosa, a partir de este tipo de empresas, que es lo que decía él, que si no hay una lucha política no te quitan el tiempo de pipas. Bueno, y es que aunque se ofrezcan resultados y ofrezcan cifras contrastables, pasa lo mismo que con las cajas. Había cajas que estaban perfectamente saneadas. Entonces, ¿por qué entran todas en el mismo saco? ¿Por qué se entregan todas a la banca? Sí, hay algunas que están saneadas e incluso están más sanas que la propia banca privada. Entonces, esa es la pregunta. Otra cuestión, parece que cuando hablamos de lucha política y de sistema, parece que son genios o números uno. Y ni son genios, ni son números uno, ni están organizados, y son un absoluto desastre. Lo que pasa es que nosotros somos más desastre todavía políticamente. O sea, políticamente somos un desastre. Pero ellos, políticamente, no son ningunos genios. No es cierto que el capitalismo funcione según lo que dice Adam Smith. El capitalismo ya hace mucho tiempo que ha perdido toda referencia. Es un absoluto caos. Es un absoluto caos porque ahí están intereses estratégicos, intereses estatales. O sea, el mercado hace mucho tiempo que ya no funciona ni como mercado siquiera. Es un engendro. O sea, Adam Smith ya no tiene nada que ver con aquello. Adam Smith construyó la utopía liberal, como Marx construyó la utopía socialista y como otros construimos otra utopía. Sí, pero el mercado hace mucho tiempo que no funciona como mercado, ni el Estado como Estado. La clase política son unos absolutos mediocres que están completamente desorganizados, y el problema es que nosotros no sabemos hacer política. Si supiéramos hacer política, cambiaríamos las cosas, pero no sabemos qué hacer políticamente. Podemos dar cursos culturales, podemos elaborar un discurso económico, podemos elaborar discursos, pero no sabemos hacer acción política. Hemos pasado por una dictadura y no somos capaces. Tenemos castrada la parte política del ser humano. Y la tenemos. Insisto, que creo que hacer una escuela de formación política. Generar políticos, es que hay que hacerlo. Y la clase política, como está diciendo Carlos, se demuestra, es la degeneración de la especie. Y estamos además en una institución como el Ateneo, donde la clase política de la Segunda República, comparado con lo que tenemos hoy, auténticas lumbreras, intelectuales de primer nivel, gente preparada, gente capacitada. La clase política que tuvimos en la transición, bueno, pues fue la que fue, medio nos vendieron la película en la que estamos, pero es que visto el panorama que tienes hoy, el discurso de cualquiera de los líderes políticos no aguanta un concurso de debate de segundo de bachillerato. Totalmente. Vamos, no lo aguanta ni lo soporta, a la mínima. A lo mejor va llegando la hora, pero me gustaría oír a personas que no han hablado todavía. No, yo estoy aprendiendo. ¿Y los señores? Para mí esto es fácil. El gran secreto del capitalismo es convertir pequeños capitalistas. Entonces es un éxito. La gente pasa de todo, con tal de tener una casa, una medio vida hipotecada con el banco, que es el que de verdad tiene el látigo y lleva las riendas de esta sociedad. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? No sé, a ver si damos con la nota, ¿no? Ángel. Bueno, yo la verdad es que estoy de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho. Primero con lo de la globalización, que creo que tienen que existir alternativas porque la actual globalización anula la identidad de las naciones, además provoca las grandes desigualdades de las que se han hablado. No solo de las naciones, sino de las personas, que es lo que es más grave todavía. Sí, de los pueblos. Y luego también me gusta bastante lo que ha dicho Carlos de la lucha política, que creo que es necesario una agrupación política que sea diferente, que esté ahí y que sepa luchar y que deje de jugar, como ha dicho. Muy bien. Que nos merezcamos, ¿no?, el intentar dejar de ser esclavos. Eso es motivo de nosotros, ¿no? Sí. ¿Quieres decir algo? Bueno, no pensamos, pero la verdad es que en la última parte se ha comentado algo que me ha tocado mucho, ¿no? Que habéis dicho un poco que estamos acomplejados como nación.
Y yo soy psicóloga, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado el hecho... Tienes tarea por delante. Tengo tarea, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me interesa mucho la visión sistémica, la visión familiar, y el hecho de que hay muchos problemas actuales que vienen heredados, no se sabe muy bien, de generaciones anteriores. Entonces, el tema este del complejo, automáticamente me ha venido el tema de la dictadura, el tema si después de la dictadura, que es algo que desde la psicología, desde este enfoque sistémico, se está cuestionando, se está viendo, ¿por qué se está viendo realmente esto? Y es verdad que como personas, como individuos, personas que no vivieron aquello, están heredándose, se hereda un miedo, se ve que las personas estamos inmovilizadas para hacer cosas. Y se plantea, bien, hubo una dictadura, después se supone que una transición, ¿fue una transición real? ¿Hubo realmente una justicia social que a lo mejor en otros países después de una dictadura se produjo? Aunque no sea real, me refiero que personas que hayan cometido crímenes, sino ya como un tema psicológico, es decir, yo siento que mi antecesor, o siento que he tenido un familiar que se ha producido tal injusticia, el sentir que llega una persona que se pone en un momento dado y dice, bueno, pedir perdón, no lo sé, quizá una persona, que yo sepa, yo no he tenido esa experiencia, pero quizá preguntarles, ¿no?, a las personas que han sufrido eso, que tienen esa problemática que han heredado de sus familiares, qué es lo que necesitan, y si realmente esa justicia o esa restitución, si realmente no se ha producido, si eso nos igualaría como nación, o realmente porque es verdad que esa lucha sigue existiendo ahí, o sea, realmente no ha habido una transición real, y la gente lo sigue, desde el punto de vista de psicología se percibe, o sea, la gente lo sigue heredando, y yo creo que parte de esto que comentáis del que estamos muy acomplejados, estamos como muy inmovilizados y puede tener que ver por ahí, ¿eh? Ya a mí me ha tocado porque yo es que estoy ahora mismo en eso y digo, ¿y eso cómo se restituye? No sé, ¿qué pensáis? Quiero intervenir. Sí. Lo que pasa es que, aunque podríamos hablar de Jung con el tema de los complejos y el inconsciente, para hablar de eso en concreto, porque Jung toca eso en concreto. Pero yo lo siento, pero me vuelvo a lo político. Me vuelvo a lo político porque Francia tuvo un momento jacobino de su historia donde decidió cerrar la cabeza de la familia y de los grupos que se habían apoderado de la nación. Es decir, los símbolos, y lo simbólico también toca lo psicológico, los símbolos que representaban a la nación, desde la nación les aplicaron la cuchilla. Corto la cabeza al rey, voy a desposeer a la clase social que se ha adueñado de la nación, y desde la nación entonces se produce una limpieza simbólica. Eso nosotros no lo hemos tenido, jamás. El complejo proviene de que no hemos tenido un momento jacobino. O sea, tenemos esa rémora. Ese momento jacobino donde desde la nación hacemos la revolución. Eso no lo hemos hecho. Han hecho la revolución desde lo antinacional. Y curioso, incidiendo al mismo hilo de lo que decía Carlos, el complejo yo no considero que venga solo desde la transición o venga del cierre en falso de la dictadura y demás, es anterior. Aquí en España, lo que está comentando Carlos, aquí en España no ha habido ese momento jacobino. Se está celebrando el bicentenario de las Cortes de Cádiz, y con las Cortes de Cádiz éramos liberales, pero España en pleno estaba el vivan las cadenas y esperando al deseado, y el deseado pues, se demostró absolutamente nefasto. Pasa al deseado y volvemos a ser constitucionalistas. Somos liberales, somos isabelinos, carlistas, aquí no pasa absolutamente nada. Volvemos otra vez a implantar la monarquía, viene la república y toda España republicana, viene la dictadura y el dictador se murió en una cama de encima de la seguridad social, viene la transición y aquí no hay nadie que haya roto con las estructuras, de decir, aquí hay que hacer una depuración, hay que pararnos a pensar en ese momento jacobino que está diciendo Carlos, vamos a pararnos y vamos a... Pero es cierto, pero yo sí creo que es cierto que hay una frustración, actualmente hay una frustración... Sí, pero que no viene solo de, o sea, hay una serie de cosas que se mezclan, ¿no? Hay producto de que quizás no se restituyó en la transición política, pues aquellas injusticias que se podían haber provocado a nivel político durante la dictadura. Existe una frustración que yo percibo incluso en sectores de la ultraizquierda, ojo, gente consciente de la situación, ¿no? Que producto de que eso no existió,
se produjo una frustración política que obcecó de tal manera a quienes supuestamente defendían unos intereses de la clase trabajadora y social, de tal manera que han consentido la dilapidarización de los derechos sociales de los trabajadores. Eso me reconocía el otro día un representante de la CGT, decía, es verdad, es que la izquierda española, obcecándose en el antifranquismo político, ha entregado las conquistas sociales que había durante el franquismo, o sea, la legislación laboral, lo que hemos hablado de las cajas, una serie de cosas, la vivienda a un nivel asequible a los trabajadores, en fin, toda esa serie de conquistas, producto de esa frustración política, se han obcecado en ciertas cosas, y él lo reconocía, y hemos cometido un craso error, y existe una frustración, y es verdad que existe una serie de frustraciones en la sociedad a nivel muy generalizado que provocan este conflicto político y esta falta de constituirse en soberanía nacional, de constituirse en nación, porque pero eso, y ahora estamos en un periodo es un añadido más a ese complejo histórico. El complejo histórico no viene solo desde la transición para acá. Para Francia la nación implica unos principios, es decir, implica que estás diciendo algo. Entonces para ellos la nación tiene que ver con una serie de principios. Hasta la extrema derecha en Francia tiene que tener cuidado cuando habla, porque puede ser antifrancés, ser demasiado intolerante. Entonces, si reconstituimos de un sentido positivo a lo español, se abandonará el complejo. Joder, es que ahora decirse español es jodido. Entonces, o le damos un nuevo sentido a esa palabra, un sentido que ya no tenga que ver ni con clases sociales, ni con familias, ni con iglesias. Sí. Entonces, ni con selecciones nacionales. Ni con selecciones nacionales. Entonces, es un problema de reconstitución simbólica, que eso también nos lleva a lo psicológico. Sí. Es decir, doto de una simbología tiene que ser simbólica, porque es imposible restituirlo todo. Claro. Tiene que ser, pero sí, creo que por ahí hay estamos continuando y estamos como no entendiéndonos y estamos... Y es que hay que marcar un punto cero, creo. Y entonces, como habéis comentado eso, a mí me ha tocado... Lo que decía antes Carlos, ¿no? Que cuando en la lucha, si alguien ocupa un lugar, lo ocupa otro, que lo quitan. Y eso es lo que han hecho los nacionalismos periféricos en España. Ellos han buscado sus símbolos. Que además son raciales. Claro. Pero es que el nacionalismo vasco y catalán es racial, no es político. Es decir, cuando en Francia hay un nacionalismo político, son la declaración de los derechos del hombre. Es un concepto político de la nación. Pero es que en España son nacionalismos étnicos. Es que es la hostia. Que ellos han conseguido... Es haber nacido en el País Vasco. Sí. Por favor. Que es extrema derecha pura. Racismo y encima racismo del Maduro. Claro. Hablando del RH. Claro. Sí. O sea que si algún día tienen que hacer algún plebiscito, algún referéndum de independencia, no, yo ahí sí tengo que participar porque tengo la negativa. Entonces, el 15% de la población que puede decidir todavía si nos basamos a... Mira, el país es una nua, que es de Navarra. Resulta que tengo unas sobrinas cuya abuela es de Zamora, por cierto, sus abuelos son de Zamora, y resulta que se apellidan de Uña. Entonces yo siempre establezco la relación de unanua es el prefijo una de uña, ¿no? Ahí nacería uña de una, mientras que el otro sufijo sería un referente a un topónimo como los hay en todo el antiguo de la Corona de Aragón, de Muez, la Nuez, pueblos que son vinculados directamente a los vascones de allí de la depresión de Ebro. O sea, es que cómo nos están mintiendo hasta en la historia. Es que yo, como decís, creo que también estáis de acuerdo vosotros, que el nacionalismo vasco y catalán es jodido. No, es el chantaje que les permite, desde el Estado. Es consciente, y es además lo que tú dices, es una historia contada en falsedades. Es un nacionalismo basado no en principios políticos, sino en el hecho de la raza, en la defensa de ciertos valores supuestamente tradicionales y encima montado desde la insidia, el odio y el rencor, porque el nacionalismo vasco, sus orígenes es el carlismo puro y duro. Cuando no conseguimos traernos a don Carlos aquí, pues no quiero nada que ver con el resto de España, me constituyo copio la Union Jack, que es mi banderita, la Icurriña es una burla copia de la bandera británica. Me invento una historia y ala. Y Cataluña otro tanto lo mismo. Me invento tal historia que considero que Navarra es Euskal Herria, cuando en todo caso ustedes serían territorio del antiguo reino de Navarra o sería la salida natural de los antiguos reinos de Castilla al mar.
Ya, pero es que la fuerza de un mito fundacional y una imagen de ese tipo no se puede... Y cada por mucha racionalidad que le quieras echar, al final el mito sigue produciendo... Pero eso puesto en una escuela durante 25 años hace que los chavales de 16, 17 años se lo crean y sean verdaderos nacionalistas. Y ahí está su éxito, ahí está sus símbolos. Además, la leyenda negra antiespañola ha calado hondo en el sistema educativo. Yo escucho verdaderas barbaridades